No sé si les pasa lo mismo que a mí, pero cada vez que me sale algo en la internet, un meme, un video, como que lo ves y te puede dar risa o te puede tener información, pero no se siente igual si no lo compartes, ¿no? No sé si te pasa lo mismo, como que te sale algo y como que dices, ay, ¿esto a quién se lo mando? No le mandas lo mismo a todos, pero dices, ¿a quién se lo mando? ¿No? Como que no saben igual si se queda uno solamente viéndolos. Ahora, tengo varios amigos que en diferentes chats, ¿verdad? También ahí en Instagram o en diferentes chats de WhatsApp, incluso con aquí de los de la iglesia, con el grupo de alabanza, donde nos mandamos memes, nos mandamos chistes, ¿no? Y que no es como una competencia, porque tú le mandas uno y luego después como que te tienen que mandar algo que está mejor de lo que le mandaste, ¿no? Y entonces muchas veces ni hablamos, muchas veces ya ni no comentamos nada, sino que simplemente es el meme que mandamos y el corazón, ¿verdad? Que le pones o la risa que le pones. Pero no sé si te pase lo mismo, ¿verdad? Tienes el deseo de compartir eso que te da risa, tienes el deseo de compartir eso que de alguna manera te inspira, tienes el deseo de compartir eso que de alguna manera te da algo de información con alguien que quizás lo puede llegar a necesitar. Pero eso nos pasa en todas las áreas de la vida, ¿verdad? Cuando tú escuchas una canción, cuando escuchas algo, ¿verdad? Una música que te gusta, pues la quieres compartir con los demás. Dices, oye, ¿ya escuchaste esta canción? O te sale un pedacito, un clip, y entonces lo compartes con alguien más en internet, porque es algo que te llegó, es algo que de alguna manera lo sientes personal, ¿no? También si es algo quizás informativo que alguien debe saber, lo quieres compartir, o a lo mejor una serie de televisión, una serie de Netflix, ¿verdad? Que salió, lo quieres compartir con alguien más, quieres que sea parte, no como estas últimas semanas, ¿verdad? Yo sé que ha visto usted que montones de personas han ido vestidos de rosa al cine, ¿verdad? No es una, son un montón, y algunas sí parecen Barbie, otras no, otras parecen Barney, ¿verdad? Pero lo peor no es eso, lo peor es que se toman la foto y que la suben al internet y ahí la tenemos que ver. Pero ¿sabes qué? Todos tenemos este deseo de compartir, todos tenemos esta naturaleza de compartir esa parte de nuestra vida que se nos hace valioso, ¿no? Que de alguna manera necesitamos que alguien más sepa lo que estamos viviendo, ¿no? Las cosas que nos sirven, las cosas que de alguna manera nos inspiran, las cosas que están ahí. Ahora, cuando hablamos del evangelio, de lo que hizo Jesús en la cruz al morir por nuestros pecados, ¿no? De la transformación que produce, no solamente en una persona, no en uno, sino en la familia de uno, en sus hijos, en su entorno. Cuando escuchamos que no solo podemos tener paz con Dios, sino que Dios puede tener paz con nosotros por medio de lo que Jesús hizo. Cuando escuchamos que el evangelio de Jesucristo puede romper con las maldiciones generacionales, ¿verdad? Las maldiciones de la borrachera, las maldiciones de la pobreza, las maldiciones de las familias fracturadas, que Dios es especialista en hacer algo grande con personas que no se sienten que tienen la capacidad, con personas que se saben que no son los mejores, con personas que no tienen todo lo que necesitan, con personas imperfectas, que Dios quiere hacer algo con este tipo de personas. Como lo dijo el teólogo Somers, de los hombres que, ¿verdad? Nunca hemos sido los guapos del barrio, siempre hemos sido una gente normal, ¿verdad? A esa gente es la que Dios escoge para cambiar el mundo, ¿no? Porque Dios quiere darte un propósito y un sentido. Dios quiere que vivas tu vida con propósito y sentido. Ahora, todas estas cosas y aún más son muy buenas noticias. Son buenas noticias. Déjame te digo, no es simplemente una teoría, no solamente es una idea, es la historia, es el testimonio de miles y miles de personas a través de todos los siglos que han creído en Jesucristo. Es el testimonio de miles y miles de personas que el día de hoy viven y han creído y han puesto su confianza en Jesús. No, es el testimonio de muchos de los que están en este lugar, aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Es el mismo testimonio mío, de mi vida. Mira, yo no soy pastor porque un día me desperté, ¿verdad? Y dije, ay, ¿qué carrera voy a decidir? Pues
déjame ver, ingeniero, doctor. Bueno, pues me gustaría ser pastor, a ver qué. O sea, no fue así. No, yo soy pastor. ¿Sabes por qué? Porque un día tuve un encuentro con Jesús. Un día tuve un encuentro tan vivido con Jesús, como los que vienen en Hechos, donde se les aparecía a la gente, donde Dios les hablaba por sueños, donde escuchaban a Jesús. Yo tuve un encuentro con Jesús que me cambió la vida. Y fue tan bueno, fue tan increíble lo que me pasó. Fue algo que yo pensé en ese momento, ¿verdad? Que es algo que todo mundo debe de tener, todo mundo debe de conocer. No, que Jesús mismo me haya hablado, que Jesús mismo, esto sobrenatural, ¿verdad? Que me sucedió este instinto de compartirlo, fue algo que surgió. ¿Y sabes qué me sucedió? Yo tenía 17 años, estaba entrando a la universidad, entré un poco antes. Y los 4 años de la universidad, que estudié ingeniería mecánica, esos 4 años, ¿sabes a qué me dediqué? A compartirle de Jesús a quien se me atravesara. O sea, yo le hablé de Jesús a todos mis compañeros, les hablé de Jesús. Y al terminar la carrera, yo quería saber más de la Biblia. Y eso me llevó a estudiar en una escuela bíblica, ya habiendo terminado la carrera de ingeniería. Y eso a través de los años me trajo aquí a Las Vegas. Y ahora sigo predicando, pero desde esta plataforma. No son mis compañeros de la escuela, pero son mis compañeros ustedes que están aquí, ¿verdad? Y la gente que nos escucha a través del internet. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué molestar a la gente hablándole de Jesús? ¿Por qué hablarle a otros de Jesús? ¿Por qué no perseguir una carrera de ingeniería? ¿O por qué no decidir hacer otra cosa? ¿Sabes por qué? Porque el Jesús que encontré fue tan bueno. El Dios que encontré fue tan bueno que vale la pena dejarlo todo por seguirlo. Vale la pena dejarlo todo para que otros lo conozcan. Ahora, pasa lo mismo que cuando encuentras algo bueno, ¿verdad? En los videos o en los memes, lo que quieres es compartirlo con otros. Pero ¿qué tal si lo que encontraste es algo súper bueno que puede cambiar a una persona, a su familia, a alguien más, una comunidad? ¿Por qué no compartirlo con otro? Ahora, también en mi caminar me he encontrado con muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús, que nunca le han compartido Dios con nadie. O sea, nunca han hablado de Dios con nadie, lo cual en mi propia experiencia pues ha sido algo incomprensible. Son cristianos de la secreta. O sea, nadie sabe que son cristianos, ¿verdad? Nada más ellos, y que nadie sepa. Ahora, te digo que debido a mi experiencia, porque si encuentras algo súper bueno, lo quieres compartir con otros. Si encuentras algo que vale la pena, que es transformador, lo quieres compartir con otros. Y al compartir esto no es mi deseo el que te sientas mal, sabes que no he compartido de Jesús, ¿verdad? Una de las cosas que Jesús les dijo a sus discípulos era que fueran y hicieran otros discípulos, que le hablaran a Dios de otros. Mira lo que dice Juan 20:21, si me lo pone aquí en la pantalla. Dice: como el Padre me envió a mí, este es Jesús, así yo los envío a ustedes. Si tú eres seguidor de Jesús, esto es para ti. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y este es un mandamiento, es un mandato que se repite una y otra vez en diferentes maneras en la enseñanza de Jesús. Vayan, ¿verdad? Yo los envío, compartan, hablen. Es un llamado a todos sus seguidores de ir y compartir a otros de Jesús, lo que hizo en la cruz, que Dios no está enojado contigo, ¿verdad? Que son buenas noticias. La mayoría de la gente no se acerca a Dios porque cree que están enojados con ellos, pero la realidad es que lo que dice la Biblia es que puedes tener paz con Dios y Dios contigo a través de lo que hizo Jesús en la cruz. Dios no está enojado contigo. Pero si somos honestos, muchos seguidores de Jesús nunca le han hablado a nadie de Dios, ¿verdad? Y si ese es tu caso, como te digo, el día de hoy no es mi intención que te sientas culpable, no es mi intención que de alguna manera digas: híjole, pues qué mal estoy, sino que puedas despertar a esta emocionante dimensión e invitación de parte de Dios de cambiar el mundo juntos, de cambiar el mundo, la vida de alguien más juntos. Y quiero invitarte a que el día de hoy tú abras tu corazón. Yo quiero exponer algunas ideas, ¿verdad? Y que permitas que Dios te hable el día de hoy. Y algunas cuestiones. ¿Por qué a muchos cristianos se les hace difícil compartir el evangelio? ¿Por qué se les hace difícil hablar con alguien más de Dios, orar por alguien más, incluso invitarlos a una iglesia o a la iglesia central, ¿verdad? Y me gustaría explorar algunas ideas del por qué muchos
no lo hacen. Y la primera de ellas es que no se trata solamente de ti. Eso es lo primero. No se trata solamente de ti. Mira, hace como bueno, hace ya varios años nosotros andábamos de gira. Si no, mucha gente viene y me conoce como pastor, pero por muchos años me la he pasado en la música. Todavía estoy produciendo, haciendo canciones. Y andábamos en una gira por México. Íbamos de ciudad en ciudad, íbamos en un camión, íbamos como 30 entre músicos y gente de producción. Y me acuerdo que era en el sur de México, ¿no? Y en una de las ciudades donde estábamos, como la logística era muy rápido, una persona fue y compró comida mientras estábamos armando. Y entonces teníamos que armar y desarmar el mismo día. Y pusieron toda la comida en una mesa, eran bolsitas de comida, una para cada uno. Y cada quien agarró una bolsa y pues ya todo el mundo hablaba, ¿sabes qué? Vamos a comer rápido, el break y todo. Y entonces, cuando se acabaron las bolsitas, de repente sale con que, oye, pues yo no alcancé. ¿Cómo que no alcanzaste? No, y dijo el que las compró, no, pues si compré exacto, somos los que somos, ¿no? Ahora resulta que uno de los músicos, ¿verdad? Sin pensar en los demás, tomó una bolsa extra y se la guardó y dijo, no, por si al rato me dan ganas de comer, ¿verdad? Sin pensar que iba a dejar a alguien sin comer, que estábamos bien lejos, ¿no? Que a veces la comida rápida ni es tan rápida. Y entonces alguien se quedó sin comer debido a lo que esta persona pensó, ¿verdad? Y yo estaba al frente y yo me metí una enchilada con esta persona como no te imaginas, ¿no? Muchas veces como cristianos que un día llegamos con mucha necesidad de Dios, con mucha necesidad de un milagro, con mucha necesidad de que Dios interviniera milagrosamente en alguna circunstancia o en alguna situación, pensamos, ¿verdad?, que la cruz o lo que oímos es solamente para nosotros. No, nuestro cristianismo está basado en mi crecimiento espiritual, está basado en mis necesidades como persona, en lo que siento. Cuando la idea de Dios no es que te quedes con lo que Dios te ha dado, sino que lo compartas con otros, por mucho, por poco que sea. Mira lo que dice Mateo 28, 19 al 20, dice lo siguiente, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este es Jesús una vez más hablando, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, este grupo pues era un grupo cercano a Jesús el que estaba, ¿no? Y estos pudieron haberse quedado como los amigos exclusivos de Jesús, ¿verdad? Como los que recibieron la bendición de caminar con Jesús y verlo resucitado. Se pudieron haber quedado como el grupo exclusivo que les tocó ver los milagros de Jesús, porque a todos nos gusta ser parte del grupo exclusivo del VIP, ¿verdad? Como dijo Bad Bunny, VIP, VIP. A todos nos gusta eso, pero la instrucción no era para que se quedaran con la enseñanza de Jesús y que engordaran espiritualmente. Hay muchos cristianos que están gordos espiritualmente, bueno, aparte, pero gordos espiritualmente. Hay muchos cristianos que están gordos espiritualmente, ¿no? La instrucción no fue de que se quedaran con lo que habían escuchado y que siguieran escuchando y que siguieran escuchando toda la vida, domingo tras domingo, curso tras curso, reunión tras reunión, devocional tras devocional. Esa no fue la intención de Dios. La instrucción fue a que fueran y enseñaran a otros a obedecerlo como Él les había enseñado. Esa es la instrucción. Ahora, este increíble mensaje que cambia vidas, que tiene el poder de transformar familias, que tiene el poder de transformar generaciones, no se trata solo de los que ya están aquí. Se trata de los que aún no están. De eso se trata el mensaje. Así que la intención de Dios con el mensaje de Jesús es que no se trata solamente de ti, sino de los que aún no están aquí. Esa es una de las razones por la que los cristianos no comparten de Jesús, porque piensan que es para ellos nada más. No se trata solamente de ti, sino de los que aún no están aquí. Para eso Dios te llamó, para cambiar el mundo, para hablarle a alguien más de Dios y que Dios toque su vida, para ser la luz del mundo. Para eso te llamó. Ahora lo segundo, eso es lo primero, ¿verdad? El cristiano que no comparte muchas veces porque piensa que es solamente para él. Lo segundo es que, y es como pastor que te digo, es que no tengas miedo, ¿verdad? No tengas miedo. A la gente le da miedo a veces compartir. Mira, voy a abrir mi corazón con algunas cosas que te voy a compartir aquí, pero en la industria obviamente del cine existe este increíble mundo
llamado Hollywood, donde hacen películas taquilleras, ¿no? Donde todo el mundo las ve, ¿verdad? Pero también existe este otro mundo llamado Bollywood, ¿verdad? No es Hollywood, sino Bollywood, que son películas que encuentras en la India. Y Bollywood hace películas, pero son como que una mala copia de lo que hace Hollywood. No sé si lo has visto, ¿verdad? Se parecen. Por ejemplo, ¿no? Cada vez que sale una película de superhéroes, de Superman o del Hombre Araña o de cualquier cosa, ¿verdad? Comienzan a surgir clips del internet de películas de Bollywood de Superman con Spider-Woman. No sé si los has visto, ¿no? Es esta película o este clip que sale, que no se parece ni a Superman, no se parece ni a la Mujer Araña, pero salen bailando canciones de la India y lo último salen volando, ¿no? ¿Cuántos lo han visto, no? Y está muy chistoso, ¿no? Y ¿sabes por qué está chistoso? Porque no son, ¿no? Claramente se ve que es una copia pirata del original, ¿no? Ahora, tú lo ves y te da mucha risa, está buenísimo, pero hablando del evangelio, ¿no? En el mundo hay diferentes evangelios que se predican a nuestro alrededor constantemente, que son evangelios piratas. No son el original. Ahora, no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de lo que quiere decir la palabra evangelio, porque la palabra evangelio significa buenas nuevas, pero no es un término cristiano en sí mismo. No, viene del griego llamado evangelión, es lo que quería decir, lo cual es un término que se usaba en Roma con los romanos cuando mandaban un mensaje a todo el imperio de parte del rey, del César, ¿verdad? A las demás ciudades cercanas. Por ejemplo, cuando Augusto César subió al poder, ¿verdad? Y fue declarado como hijo de Dios, mandaron evangelión a todo el imperio romano para que estas personas dijeran: tenemos buenas noticias, ahora Augusto César es el hijo de Dios, es el nuevo rey. Y este evangelión era buenas noticias que les daban. Esa es la misma palabra que usó Jesús y que usaron los discípulos. Pero el evangelio, las buenas noticias de Jesús, estas buenas noticias no solo son una religión. Este mensaje busca que tengas una relación con Dios. Y el evangelio de Jesús no es solamente venir a la iglesia, un dogma, una religión, es una relación con Dios. Y de hecho termina siendo un estilo de vida. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, a Jesús, el seguir a Jesús es un estilo de vida. No, hay un montón de evangelios y de mensajes siendo presentados a nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No, el evangelio, por ejemplo, del consumismo y del materialismo, el evangelio de tener más, el evangelio de la sexualidad, el evangelio de la identidad de género, está ahí, ¿verdad? El evangelio de las ideas de derecha, el evangelio de las ideas de izquierda. Y no solo se están predicando en todos lados, sino que se están empujando para que se conviertan en leyes que controlan y dirijan la vida de cada uno de nosotros. Son otros mensajes que tienen un impacto y algo que nos empujan, ¿verdad? A vivir. Es otro evangelio que va en contra muchas veces de lo que dice la Biblia. Ahora, por otro lado, tenemos lo que conocemos como el posmodernismo, esta idea que se ha infiltrado en la cultura controlándola, ¿no? Lo escuchas por todos lados a través de frases como: no, pues tú sé tú, ¿verdad? Tú sé tú, es parte del posmodernismo. Por ejemplo, no, pues cada quien tiene su verdad, ¿verdad? O sea, eso quiere decir que no importa lo que pienses, no hay una verdad absoluta, cada quien tiene su verdad. Y otra, por ejemplo, que dice: no, pues sabes que quién soy yo para juzgar, ¿verdad? Ahora, todas estas cosas tienen un impacto a la hora de querer compartir de Jesús, porque la cultura está basada en estas ideas. Estas ideas dominan al mundo, y dentro de estas ideas se siente uno mal, o se siente de alguna manera algo no dicho, pero hay un sentimiento inmoral o inapropiado de compartir el evangelio. O sea, ¿por qué le voy a compartir el evangelio al otro? Que cada quien piense lo que quiera. Es su verdad, esta es mi verdad, ¿no? Y se siente raro compartir el evangelio donde una cultura tiene como uno de sus más altos valores la tolerancia, pero cuando tú hablas de Jesús, entonces se acaba la tolerancia, ¿verdad? Y uno se echa para atrás, ¿no? Para no compartir, porque no quieres incomodar, no quieres hablar de Jesús porque pues Él tiene su verdad, ¿no? ¿Por qué le voy a compartir y lo que he conocido? Ahora, esa es una de las razones. Por otro lado, podemos avergonzarnos de ser cristianos mientras seguimos a Jesús, porque la imagen que a veces la iglesia da en el mundo es rara y difícil de explicar.
No, las redes sociales han maximizado lo que sucede dentro de algunas iglesias, no, cosas raras, de expresiones raras que muchas veces no tienen nada que ver con el evangelio, tienen que ver con una cultura, ¿verdad? Muchas veces tienen que ver con religiosidad y fariseísmo, ¿verdad? Pero no con el evangelio, ¿no? Unas expresiones que tienen que ver con gustos personales, con gustos de música personal, con estilos personales, pero no con el evangelio. No, y uno como cristiano, si ya tienes cristiano de tiempo y te salen los memes que a mí me salen, o los videos que están en internet, ¿no? Por ejemplo, le da uno risa ver a esta señora como que la agarra el espíritu y anda corriendo en la iglesia y luego hay una pared y sigue corriendo, ¿no? Como que no importa que esté la pared, no, le da uno risa, ¿verdad? Que pasen esas cosas, ¿no? A uno le da risa cuando sale un video de alguna señora, por lo regular son mujeres, ¿verdad? Que la agarra el espíritu y la revuelca en el piso o algo así, o sea, le dice uno, ¿qué onda, verdad? Le da uno risa cuando sale un video donde todos salen corriendo o brincando, ¿verdad? Le da uno risa, pero la persona que no conoce a Jesús, la primera pregunta que surge en su mente cuando alguien los invita, ¿no? Y, oye, ¿y su iglesia de qué tipo es? A mí me ha tocado, ¿no? Oigan, ¿y su iglesia de qué tipo es? ¿Cómo que de qué tipo? ¿Sí son como de los que salen en la tele pidiendo dinero? Dijo un amigo, oye, pero aún entre perros hay pedigrís. No todos somos iguales, ¿verdad? No todos somos iguales. Ahora, no es la primera vez en la historia que tipo de estas cosas raras suceden en la iglesia. De hecho, la primera iglesia en Corintios, Pablo fue, la abrió y luego se fue y les escribe esta carta como un regaño porque estaban sucediendo cosas raras, ¿no? Los mismos cristianos se justificaban porque sentían bonito, hacían pecados o hacían cosas raras, se portaban mal unos con otros, chismeaban unos con otros, pero por el otro lado sentían el Espíritu de Dios y sentían bonito, porque sentían a Dios en medio de lo que hacían. Pero Pablo les dice, tengan cuidado de no parecer locos con aquellos que no creen o que no lo entienden. Tengan cuidado de no parecer locos. Ahora, como cristianos podemos sentirnos intimidados o de alguna manera sentirnos avergonzados, no del evangelio, sino de la percepción del evangelio que la gente tiene allá afuera. O sea, la gente ya tiene una percepción del evangelio y por eso uno se frena. Pero Jesús conocía este sentimiento, porque en Mateo se encuentra registrado que Jesús regaña a las personas que en ese momento conocían más de la Biblia, las personas que en ese momento eran las personas más estudiadas de la palabra de Dios. Mira lo que dice en Mateo 23:15, dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que eran los que en su momento sabían más y enseñaban. Dice: recorren tierra y mar para ganar un solo partidario. O sea, en otra versión dice: recorren tierra y mar o hacen un esfuerzo para convertir a alguien a su no era su cristianismo, a su judaísmo. Dice: cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. Era un regaño de Jesús a ellos. Ahora, había estos maestros, ¿verdad? De eso está hablando Jesús. Estos maestros de la ley predicando y enseñando, haciendo un esfuerzo por convertir a otros al judaísmo. Y Jesús se sintió frustrado con ellos porque mal representaban a Dios. Era la realidad. Sin embargo, eso no importó, porque les dio la orden a sus discípulos de ir a ser discípulos. O sea, aunque otros los estén mal representando, no te preocupes, tú ve y haz discípulos. Entonces, que no sea, ¿verdad? Que no sea un impedimento que la gente tenga otra idea, ¿verdad? Que no sea un impedimento que la gente haya visto otra cosa. Tú ve y predica a Jesús, tú ve y habla de Dios. Mira lo que dice Marcos 15:16, dice: les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Ese es Jesús, ¿verdad? Que esto no te impida compartir con otros de Dios. Que quizás la gente te puede juzgar, eso es verdad. Que la gente a lo mejor te va a rechazar, te puede rechazar, también es verdad. Que la gente puede dejar de hablarte, no te voy a mentir, a lo mejor es verdad también. Pero habrá algunos que abrirán su corazón y dejarán que Dios obre en sus vidas para la bendición de ellos y de sus familias. Dios usará tu vida para no solamente cambiar tu propia familia, sino para impactar y cambiar la vida de muchas personas a través de tu obediencia. No tengas miedo de ser usado por Dios. Abre tus labios, ¿verdad? Comparte lo que Dios te ha hablado. Y estamos viviendo el día de hoy tiempos oscuros. Estamos viviendo tiempos donde hay una necesidad increíble de dirección, de luz.
no tengas miedo y comparte de Dios con otros. Y ya para terminar, por último, ¿verdad? Haz caso, obedece y ve. Haz caso, simplemente haz caso, obedece y ve. El mandato que Jesús nos dejó es ir, vayan. Mira, hace poco escuché esta historia sobre el pueblo Maui de Nueva Zelanda, ¿no? Y antes de su descubrimiento en 1769, hubo un famoso profeta de su tribu, de sus creencias, o un oráculo, ¿verdad? Que tuvo una visión que gente blanca iba a llegar. Y iban a llegar en grandes barcos. Y de alguna manera fue lo que vio. Esta visión fue tan viva que se fue de tribu en tribu. Hay diferentes islas en Nueva Zelanda, y se fue de tribu en tribu a las islas del norte, a las islas del sur, reproduciendo, tratando de explicar lo que había visto, ¿no? La llegada de los europeos, que sucedería unos años después, ¿no? Y se ponía una canasta en la cabeza para simular un sombrero, amarraba una piedra con un palito para simular una pipa, se ponía tela o pieles para simular pantalones, ¿verdad? Y hacía todas estas cosas para simular o tratar de simular lo que había visto, y les compartía esta profecía a todas las tribus. Iba de tribu en tribu hablando: esto es lo que vi. Y según los historiadores, esto es lo que decía, este era su mensaje. Dice, el nombre de su hijo era Toma Rokatoe, algo así, ¿verdad? No hablo Maui, pero era la idea, ¿no? Y quiere decir el Dios al cual el hijo fue muerto. Es lo que les decía. Y la profecía decía que era un Dios bueno. Sin embargo, la gente aún iba a ser oprimida. Eso era lo que decía en la profecía. Pasaron unos años, ¿verdad? Y esta profecía se compartía y era lo que estaban esperando. Y el conquistador James Cook, ¿verdad?, que no era cristiano, llegó en 1769, descubrió Nueva Zelanda, y 48 años después llegaron los primeros misioneros a las islas, ¿no? Y la gente había estado esperando por décadas para escuchar la historia de este Dios bueno, que su hijo fue muerto. Los jefes de las tribus juntaron a una gran multitud en una playa, en la orilla de la playa, para escuchar esta historia. Y en Navidad de 1814, el primer misionero se paró frente a ellos para predicarles el evangelio, esta historia del Dios bueno, que su hijo había sido muerto. Ahora, el evangelio en sí mismo tuvo un efecto dominó en la cultura maui, porque le cambiaron el nombre a esa playa y le pusieron, en su propio dialecto original, le pusieron la entrada de las buenas noticias, la entrada de las buenas nuevas. Y empezaron a traducir el libro, la Biblia, ¿verdad? Y el primer libro que tradujeron fue el libro de Lucas, y después tradujeron todo el Nuevo Testamento. Pero lo que sucedió es que el evangelio de Lucas lo empezaron a dispersar por todas las islas, por todas las tribus, y entonces rápidamente empezaron a suceder cosas, ¿no? Antes de escuchar el evangelio, ¿verdad? Estos eran una cultura guerrera, que tenían esta filosofía que muchos de nosotros aún tenemos, o que hemos tenido, que era ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y su filosofía entre las tribus era: si no, tú matas a uno de nuestra tribu, nosotros mataremos a uno de su tribu. Lo que había sido la norma una y otra vez por cientos de años, siempre a la defensiva, esperando que viniera el siguiente enfrentamiento. Así vivían. No tenían ningún respeto por las mujeres, no tenían ningún respeto por los niños, y en su mayoría eran caníbales. Eso era la cultura. Pero las buenas noticias del príncipe de paz cambió la cultura, no de afuera, no eran elementos externos, sino que ellos empezaron a leer Lucas y empezó a cambiar de adentro para afuera. Empezaron a experimentar un cambio, y donde quiera que los misioneros iban después, ¿no? Los indígenas ya habían escuchado, ya habían leído Lucas, ya lo habían hecho iglesias, ¿no? A los misioneros se les acabó la chamba, porque antes de llegar ya el evangelio había cambiado a la gente, y en muy poco tiempo la mitad de la población ya seguía a Jesús. Se calcula que un 50% ya seguía a Jesús. Algo que sucedió es que
comenzaron a crear nuevas aldeas con fundamentos cristianos, donde combinaban lo último en tecnología que escuchaban de cultivos y ganadería, que estaban aprendiendo de los misioneros y de los conquistadores que iban llegando, a la vez que eran comunidades cristianas basadas en las enseñanzas de Jesús, pero contextualizadas a la cultura maui. Trágicamente, pues ese no es el final de la historia, ¿verdad? La conquista y la opresión del pueblo estaba presente, la explotación del pueblo estaba presente, y como toda historia verdadera, pues es compleja, no solamente tiene un ángulo y no entra simplemente dentro de la descripción o la categoría simplista del bien y del mal. No, los conquistadores comenzaron a oprimir a los indígenas. Hubo quien se levantó a favor de los derechos humanos en Europa, pero sin mucho éxito, ¿no? Y los misioneros se vieron obligados a escoger entre la cultura europea y la opresión, o el evangelio y los indígenas. Y muchos de ellos decidieron por la cultura, y entonces sabotearon uno de los moveres de Dios más grandes de la historia reciente. Ahora, esta historia, cuando la escuché, me encantó porque encierra mucho de lo que el evangelio puede hacer, no solo por una persona, sino por una familia, por un pueblo, por una comunidad. El mensaje de ir, pero muchas veces pensamos que tenemos que ir a otro lado, pero en realidad no tienes que ir tan lejos. No, alrededor de todos nosotros hay personas que están perdidos, como lo estaban los maui. Ahora, si tú volteas y verás, hay gente que está perdida a nuestro alrededor, ¿no? El mundo está perdido a nuestro alrededor. En nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo, en nuestra propia comunidad, hay gente que está perdida. Ahora, cuando alguien se pierde, no quiere decir que sabe dónde está, más bien está perdido porque no sabe dónde está. Y tú te pierdes porque de repente pensabas que estabas en un lugar, o no tienes una dirección, o no sabes cuál es el camino. Mira, el término perdidos no quiere decir que la gente es mala o inmoral o que son tontos, ¿verdad? De hecho, es un término que Jesús usó dignificante para la gente, ¿no? Para aquellos que estaban lejos de Dios. Y esto es lo que dice Jesús en Lucas 19:10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo le hace Jesús el día de hoy para buscar y salvar lo que se había perdido, los que se habían perdido? Pues lo hace a través de ti, lo hace a través de mí. Dios le habla a las personas cuando nosotros compartimos de Él. Tú estás aquí, ¿sabes qué? Porque alguien tuvo el valor, el coraje de compartir el evangelio contigo, de invitarte. No, quizás fue tu mamá, tu papá, un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, un amigo, un pastor, incluso, ¿verdad? Los piolines de tu mamá que te manda en la mañana, o un influencer buscando likes en las redes sociales poniendo un mensaje. Dice Lucas 4:43, dice: pero Él les dijo: es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Es Jesús, es preciso. Dice, en otras palabras, dice, en otras traducciones dice, es que es necesario. En inglés dice I must, que la traducción en español quiere decir es que debo de hacerlo. Mira, el teólogo boliviano Mortimer Arias dijo lo siguiente: cada generación necesita ser evangelizada, confrontada con las buenas noticias de Jesucristo, y cada generación de cristianos tiene la responsabilidad única e intransferible de compartir las buenas noticias con su generación. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, si eres seguidor de Jesús, tienes la responsabilidad, la única e intransferible responsabilidad de compartir el evangelio con tu propia generación, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. La iglesia de Jesucristo no es más grande que lo profundo que pueda ser en una generación. La iglesia de Jesucristo está a una generación de extinguirse si no la compartimos con alguien más.
No importa qué tan sana pueda ser nuestra iglesia el día de hoy, no importa qué tan bonita, ¿verdad? Pueda ser, qué tan buena la alabanza, no importa cuántos seamos, no, todos tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio con nuestra generación, con nuestra propia generación. Mira, yo te voy a compartir algo que siento muy fuerte en mi corazón. Estamos en un momento de oportunidad en el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la voz de otros evangelios se ha amplificado. No, el sexo, el dinero, la fama y todas esas cosas no tienen lo que se necesita para darle sentido y significado a la vida. Y la gente se da cuenta. La gente se está dando cuenta de que el mundo pues está roto. Y en los últimos meses han estado llegando padres de familia trayendo a sus hijos por una necesidad de que escuchen de Dios, porque lo que escuchan allá afuera en los programas, en el internet, en el celular, en las escuelas, está que da miedo. Y sabes que no toma mucho como para darse cuenta a dónde vamos como cultura y como sociedad. El mundo está muy oscuro y la gente necesita la luz de Jesús para que les dé dirección y sentido. La realidad es que no todos, pero muchos están abiertos a escuchar el evangelio. Lo único que necesitan es alguien que les pueda compartir. Y la responsabilidad única, intransferible, es para ti y para mí. El único plan que Dios tiene, no tiene otro plan, eres tú y soy yo, para compartirle de Jesús a otros. Y el día de hoy, yo no sé si esta es la primera vez que tú escuchas esta historia del evangelio, de este Dios bueno que vino a morir por nosotros. Pero si tú nunca en tu vida, quizás ya lo has escuchado, pero en tu vida tú nunca le has dicho: Jesús, aquí está mi corazón, te lo entrego, ven y sé el dueño de mi vida, dirígeme. Si tú puedes cambiar a otra persona, cámbiame a mí. Si tú puedes darle dirección a otra persona, dame dirección a mí. Si tú nunca has orado eso, yo quiero retarte a que le doy, no salgas de aquí sin que pongas tu fe y tu confianza en Jesús. Dios quiere tener una relación contigo, pero mira, lo puedes escuchar 1000 veces, pero al final de cuentas Dios está esperando que tú tomes la decisión de decirle: ¿sabes qué, Dios? Aquí estoy, aquí está mi vida, te la entrego, dirígeme. Yo quiero darte la oportunidad. Cierra tus ojos hoy en tu lugar. Si tú nunca lo has hecho, hazlo el día de hoy. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, el día de hoy yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, el 100%. Yo te pido que tú seas el Señor de mi vida, que tú entres en mi corazón. Te entrego mi futuro, te entrego mi destino, te entrego mis hijos. Yo te pido que tú me hables y que le des propósito y sentido a mi vida. Gracias por el perdón de mis pecados a través de lo que hiciste en la cruz. Gracias. Te pido que me perdones, ya no quiero ser igual.